Bendiciones, queridos hermanos, buenas tardes. Es un placer para mí estar acá nuevamente con todos ustedes. Luego de venir pues de trabajar a un momento en la mañana, pues he decidido tocar un tema. Así pues, a grosso modo, no voy a dar pues sobre concilios, solo algunos datos bíblicos e históricos, mis hermanos, para pues, que ustedes conozcan algo sobre lo que es el celibato y algunos datos sobre lo que era pues en el judaísmo el celibato, mis hermanos. Nosotros sabemos que el celibato no es una prohibición de casarse para el católico. Sí, que a ustedes les prohíben casarse. No, falso. Yo soy casado. Ahora, es una disciplina en la iglesia. Si alguien pues quiere servir al Señor a tiempo completo, como presbítero se tiene que pues someter a quedarse sirviendo solamente a Dios, o pues se queda sirviendo como casado. Yo sirvo en la iglesia como casado. Entonces la persona decide si mantener el celibato al entrar como presbítero a la iglesia. Pero todo eso, mis hermanos, viene en la historia. En la Biblia también hubieron casos de personas que decidieron no casarse con un propósito establecido, ya sea para estudiar o ya sea para servir al Señor, ya que es imposible servir a Dios plenamente como casado. Es imposible, me refiero plenamente. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 7. Vamos a ver lo que nos dice, mis hermanos. Si le servimos a Dios, pero no es como que nosotros estuviéramos sin casar, mis hermanos. Vamos a leer. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones, dice. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Dice, no así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Está dividido. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera de Corintios 7, 32. ¿Será que la palabra de Dios miente? Ahí dice que el que se casa está dividido. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de que le podemos servir, mis hermanos, con todo el corazón a nuestro Señor Jesucristo, pero estamos divididos según dice la palabra de Dios. Porque pues dice que buscamos cómo agradarle. Yo me puedo poner a pelear con la palabra de Dios. Yo, mis hermanos, si ahora me invitan a dar un tema, yo me puedo ir, le digo a mi esposa, mire, fíjese que voy a ir a tal lugar y voy a ir a dar un tema. Allá se alarga y yo le llamo y le digo, no voy a llegar. Y no hay problema, yo no tengo problema. Y me puedo quedar, conozco a mi esposa, me puedo quedar el día de mañana allá y decirle, mire, me voy a ir hasta 2 días después. Y yo conozco a mi esposa y lo puedo hacer. Pero no es para siempre, mis hermanos. Tengo que regresar. Entonces,
el, el, el célibe, el sacerdote, ¿por qué es que la iglesia es universal? Por eso, mis hermanos, gracias en parte al celibato, porque la persona, mis hermanos, joven que entraba a formar parte del sacerdocio, mis hermanos, sabía dónde nacía, pero no sabía dónde iba a morir. Se iba, mis hermanos, a otro continente y jamás volvía a ver su tierra donde había nacido, jamás. ¿Por qué? Porque se iba con su maleta, mis hermanos, toda su vida a misionar, porque no dejaba, mis hermanos, no dejaba esposa. Yo puedo decirle, yo me puedo ir una semana y decirle a mi esposa, me voy a quedar otra semana acá, en este país. Yo sé que lo puedo hacer, pero tengo mi esposa. Ella no es el primer lugar es Dios. Pero tengo que ocuparme de mi casa, mis hermanos. Porque el que no se ocupa de su iglesia doméstica es peor que un pagano, mis hermanos. Entonces, por eso, esa es la magnitud del celibato. Es tan importante, mis hermanos, tan importante que, pues, por eso la iglesia es universal. Por ir, mis hermanos, estas personas dejando todo y se van, mis hermanos, a dar su vida por Cristo. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se casa, el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. Yo me preocupo de las cosas de Dios, sí, pero también me preocupo por mi esposa. No me puedo ir y dejarla. ¿Y qué pasó? No, me fui y allá la dejé sola y ya no volví. No, eso no es así. Entonces, sí, la palabra de Dios tiene verdad. Y por eso dice, no así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. En un tiempo, mis hermanos, yo decía, no, es que esto no es así, pero la palabra de Dios se tiene que respetar, mis hermanos, se tiene que respetar y creer y obedecer. Entonces, mis hermanos, esto es la base de lo que es el celibato. La iglesia discerniendo, pues lo mejor para la iglesia, el cuerpo de Cristo, dispone que en el rito latino dispone pues que los ministros no se casen. En un principio sí, pues algunos se casaban, pero nunca fue pues nunca fue así en el principio obligatorio. Si no estás casado, no puedes ser presbítero, porque dicen, tiene que ser casado una sola vez. Y si alguien era aspirante, un jovencito, ¿estás casado? No, entonces no podés porque tenés que estar casado. No, esa es la falta de conocimiento, mis hermanos. Malinterpretan lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 4, ¿verdad? El obispo tiene que ser así allá está. Y el 8, pues 1 Timoteo dice, porque el presbítero tiene que ser así. Si estaba casado, pues podía aspirar. Si no estaba casado, de la misma manera. Entonces, lo importante es saber que el ministro tiene que tener tiempo completo para servir a Dios. Y ese es el propósito. Ese es el propósito del celibato, mis hermanos.
servirle a Dios a tiempo completo. Si lo llaman en la madrugada, ir en la madrugada, en la noche, a la hora que sea, atender a la oveja necesitada, mis hermanos. San Mateo 19, del 9 al 12, vamos a leer, ahí vamos a ver que se da una situación. San Mateo capítulo 19, vamos a ver. Si alguien quiere entrar, mis hermanos, pues con gusto lo invito. Dice: yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron: si esa es la condición del hombre con la mujer, es mejor no casarse. Esos son los discípulos. Esos son los discípulos. Yo no voy a decir, si ese es el caso del hombre con la mujer, mejor no me caso. Yo tengo esposa, yo no puedo decir así. Eso puede decir alguien que no está casado. San Pedro tuvo esposa y no pasa nada. Sí, tuvo esposa. Dios lo llamó de esa manera. Entonces, nosotros como pensantes, mis hermanos, sabemos de que es lo mejor para los presbíteros no tener esas ataduras, no tenerlas. Vamos a ver ahí mismo, permítame, voy a terminar de leerlo. Dice: si es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados, dice. No me voy a cambiar de versión porque esta no me parece muy seria. Dice: si es la condición del hombre respecto de la mujer, no es mejor no casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se le ha concedido. Porque hay, dice, eunucos que nacieron así del seno materno. No le llama. Usted los ve tranquilos, son personas serenas. Por lo general, los que tienen el llamado de nacimiento son personas serenas, coherentes, estables. Dice: porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Ellos lo deciden. Esos son lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, ahí por el 32, que dice, el que no se casa busca cómo agradar a Dios. Por eso dice acá la palabra de Dios, porque hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por el reino de los cielos, y no pasa nada, ellos lo deciden. Ese es el caso de los presbíteros, de que ellos tienen, mis hermanos, ellos tienen que servirle a Dios 24/7, y así literal, mis hermanos, 24/7. No de 8 a 4, no, mis hermanos, de 8 a 4 y solo lunes a viernes, no. Ese es el caso del verdadero ministro, siervo del Señor. Servirle a Dios en todo tiempo, mis hermanos. Por eso es bonito conocer que es una decisión que ellos toman, quedarse celibes por amor al reino de los cielos. Dice: quien pueda entenderlo, que entienda. Entonces, el que no lo entienda, pues que no lo entienda. Dicen: sí, pero por eso es que hay tantos pedófilos. Hay pedófilos en el protestantismo. Y ellos tienen una mujer y tienen amantes en medio. Y siempre hacen eso. Y lo hacen más
que los sacerdotes. Entonces no es la causa pues el celibato. Jesús fue célibe, Juan Bautista fue célibe. Y ya les voy a dar más datos que no los digo yo. Jesús fue célibe, San Pablo fue célibe, Juan Bautista fue célibe. Y pienso que los demás también fueron célibes. Parece que solo San Pedro, perdón. Y hay unos que dicen que no, que San Pablo tuvo mujer. Se atreven a decir eso, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros sepamos de este tema, mis hermanos, que la palabra de Dios es muy clara y nos muestra los beneficios del celibato. Quiero leer algunos comentarios. Correcto, el celibato solo hay en el rito latino, así es, mi hermano Juan González. Si usted quisiera subir, mi hermano, por acá, pues lo invito. Sí, mi hermano Armando La Fe, eso no lo entienden. Saludos, hermana Alicia Pacheco, Henry García, bendiciones. Armando La Fe, bendiciones. Pues el que quiera subir, con gusto lo invito. Y quisiera, mis hermanos, invitar a algunos de ustedes a mi canal de YouTube para compartir algún tema. Este tema está bueno. Yo no lo voy a tocar hablando sobre lo que son los concilios. No lo voy a hacer, ni tocando sobre el Décinger. No lo voy a hacer en esta tarde. Y sí, algunos datos sobre lo que es en la cultura judía, mis hermanos. Así es que es un placer para mí, mis hermanos, estar por acá. Vamos a continuar. Quiero leer algo tomado del libro No todo el que me dice Señor, Señor, del padre Daniel Gagnon. Quiero leerles algunos párrafos, mis hermanos, que son buenísimos. Dice: el celibato de acuerdo a la tradición. Elías y Eliseo fueron célibes toda su vida, dice. Eso lo dice Zohar Hadash 2,1, Midrash Mishlei 30, dice. Aquí pues son algunas referencias. Dice: Elías y Eliseo fueron célibes toda su vida, cuando por la Torá dice que y por el profundo estudio de esta, un rabino se abstenía de tener relaciones con su esposa. Esto era permisible porque entonces estaba cohabitando con el Shekinah, la divina presencia en la Torá. Estaba pues el celibato, que era no casarse, y estaba la abstinencia, pero aquí dice que Elías y Eliseo se quedaron célibes. Y también era permitido para estudiar, mis hermanos, para estudiar les era permitido. O sea que a la iglesia hacer una continuación de esto, mis hermanos, no está pecando. No está pecando, mis hermanos. Este material está buenísimo. Entonces acá menciona que Elías y Eliseo fueron célibes. Dice: es bien sabido que los rabinos hablaron concerniente a la obligación de los hombres de contraer matrimonio y de procrear. Dice: aquel se abstenga de procrear es considerado como si hubiese derramado sangre. De acuerdo a Yevamot, dice 62. Un hombre solo es medio hombre sin una mujer, citando Génesis 5:2, donde dice: varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. Aquí es, mis hermanos, cuando habla de creación, y le llamó el nombre de ellos, dice. Cuando de creación, la vez pasada tocamos ese tema. Sin embargo, si una persona es fiel al estudio de la Torá, dedicando todo su tiempo a esta, como Simeón ben Asai,
puede ser condonado su rechazo a no casarse. Shulchan Arush 1:4 dice. El sabio rabino Simeón ben Asai, antes del segundo siglo después de Cristo, estaba extraordinariamente en su aprendizaje. Con el paso, dice, de Ben Asai pasaron sabios dirigentes por la tierra. Nunca se casó y fue célibe toda su vida para no distraerse de sus estudios y porque consideró a la Torá su esposa, mis hermanos. Esto está precioso, para la cual puso toda su alma, dice. Yevamot 63b. Fue un sabio sobresaliente, dice. Kiddushin 20a, BT, también conocido por su santidad. No pasaba nada, mis hermanos. No pasaba nada si alguien rechazaba pues casarse, ese privilegio, esa bendición. No pasaba nada si lo hacía por el reino de los cielos. No pasaba nada, es lo mismo que sucede en la iglesia. Si alguien no lo puede sobrellevar, si un sacerdote no puede hacerlo, mi hermano sacerdote, yo le recomiendo que mejor deje su ministerio para no dar de qué hablar. Si usted no puede, pues mejor no dañe a la iglesia y deje sus hábitos. Ese es lo más sano. Si no puede con ese peso decir me equivoqué, no puedo hacerme célibe por el reino de los cielos. Pero no esté dañando a la iglesia con con mal testimonio. No lo haga, eso no es bueno. Ese es un consejo de mi parte. Si alguien no lo ve así, pues magnífico, tiene otra opinión diferente a la mía y no pasa nada, mis hermanos. No pasa nada. Así es que pues acá no se trata de que usted vaya a aceptar lo que yo digo solo porque... Bendiciones, mi hermano Temo Torres, un abrazo. Usted no tiene que aceptar lo que yo digo solo porque yo lo digo. Yo estoy dando, mis hermanos, información. Estoy dando información que le puede servir en algún momento. No se enoje. Esto es, mis hermanos, para para edificar a los hermanos. Pues yo sé que muchos tienen argumentos. Saludos a mi hermano Armando. Muchos tienen argumentos que pueden enriquecer esta transmisión. Y yo pues no quiero hacer el tema completo, hablar de los concilios. El protestantismo dice, sí, la primera vez fue en el concilio de Elvira. No fue así. No fue así, hay rasgos en la Biblia, pues que nos dan la razón en eso, más que todo en la Biblia. Luego, pues los datos que estoy hablando sobre lo que es válido no casarse por el reino de los cielos, es válido. Y por eso admiro a los ministros por ese deseo de de alcanzar el reino de los cielos y de servirnos a nosotros, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. La tradición judaica, dice, también menciona al célibe Senuim, dice, literalmente casto, a quien fue confiado el secreto del nombre de Dios y así poder preservar el santo nombre en perfecta pureza. Eso está aquí, Kiddushin 71a, dice, de la Midrash Eclesiastés, Rabá 3:11. Aquí podemos ver, mis hermanos, pues otra persona que decide pues no casarse
no casarse. Y esto, pues, esto es de acuerdo al judaísmo, mis hermanos. Porque pues todo lo que sea católico lo aborrecen, lo detestan. Pero aquí vemos fuentes, mis hermanos, serias, que hablan de que esa práctica pues es valedera, mis queridos hermanos. Me tengo que quitar los lentes porque está apagada la luz, casi no veo. Vamos a ver. Aquellos, dice, con la esperanza de una revelación divina, dice, consecuentemente se abstuvieron aquellos con la esperanza de una revelación divina, consecuentemente se abstuvieron de tener relaciones sexuales y fueron estrictos en materia de pureza. Dice Enoc 83.2, Apocalipsis 14.2.5, Filo dice Apol Pro Judais 9, 14 al 17, Josefo Antigüedades a 18, 21, e Hipólito Filosofumeniena a 9, 4, dice, escribieron sobre el celibato de los esenios judíos cientos de años antes del descubrimiento de su establecimiento en Qumran, cerca del Mar Muerto. Celibato de los esenios, dice, judíos. Así es que, mis hermanos, esto es importante para para nosotros, porque en debate pues estas personas, a mí mostrámelo con la Biblia, se les muestra con la Biblia, mis hermanos, que es una opción de vida, se hacen así por el reino de los cielos, y usted no puede obligar a que estas personas pues no lo hagan solo porque a usted pues le han engañado y que se tiene que casar por fuerza. No es así. No es así, mis hermanos. Vamos a continuar. Y les recomiendo este libro del padre Daniel Gagnon. Tiene mucha información variada, mis hermanos. No es de un solo tema, sino que tiene mucha información variada. Pues quiero volver a leer esto que dice, escribieron sobre el celibato de los esenios judíos cientos de años antes del descubrimiento de su establecimiento en Qumran, cerca del Mar Muerto. Filo judeo, dice, un filósofo judío, describió a mujeres judías que eran vírgenes, que se habían conservado castas, no a la fuerza, como algunas sacerdotisas griegas, sino por su propia voluntad, por su ardiente deseo de sabiduría. Entonces, mis hermanos, imagínense si usted desde joven dijera, no me voy a casar, me voy a poner a estudiar apologética, me voy a poner a estudiar, enciéndame la luz, historia, me voy a poner a estudiar patrística, a devorar libros, mis hermanos. Entonces, pues tendría un tremendo respaldo, mis hermanos, de Dios, ¿verdad? Así es que es importante saber, pues, lo que acabamos de leer, de que este filósofo, pues, escribe sobre a mujeres judías que eran vírgenes, que se habían conservado castas, no a la fuerza, como algunas sacerdotisas griegas, sino por su propia voluntad, por su ardiente deseo de sabiduría, deseosas de tener sabiduría para sus hermanos. Despreciaron los placeres de la carne y no desearon descendencia, sino aquellos niños que solamente el alma que es querida por Dios puede hacer nacer. Esto es precioso, mis hermanos, esto es